Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Mi nombre es Ronald. Vamos a continuar con los cursos de programación en pseudocódigos. Entonces vamos a crear un nuevo documento. Vamos a hacer un programa para aprender a utilizar un ejemplo de programación con estructura selectiva anidada. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un programa que lee los tres números. Vamos a decir un número A, un número B, un número C. Nos muestre en orden ascendente. Es decir, primero el más chico, luego mejor que sea al revés, en orden descendente. El más grande, luego el segundo y luego el más chico. Entonces vamos a hacer un programa que se va a llamar ordenar, mostrar en orden, mostrar en orden. Ya, entonces necesitamos definir. Vamos a definir tres variables que dijimos: n1, n2, n3. Y estos van a ser de tipo entero. Listo. Entonces leemos, ¿no? Vamos a leer n1. Vamos a leer N1, vamos a leer N2 y vamos a leer N3, los tres números. Ya tenemos los tres números. Ahora tenemos que verificar cuál es el mayor de todos y primero mostrar ese, luego mostrar el segundo mayor y luego el menor de todos, ¿no? Entonces, para verificar cuál es el mayor de todos tendríamos que preguntar y utilizar la estructura de control selectiva. En este caso voy a preguntar si n1 es mayor que n2 y también, entonces ahí tengo que utilizar, me voy a fijar la ayuda y los operadores que decíamos en la anterior clase. Operadores y no, entonces aquí hay que utilizar esto para decir y o y también podemos utilizar mayúscula. Para decir o utilizamos o mayúscula. Entonces aquí voy a utilizar y. Si n1 es mayor a n2 y también n1 es mayor que n3, entonces hasta aquí suponemos que n1 es el mayor de todos. Entonces mostraríamos todavía. Suponemos que n1 es el mayor de todos, nos falta saber cuál es el segundo mayor. Entonces para ello preguntamos si n1 es n1 ya no, n2, ¿no? Solamente nos queda n2 para saber. Hasta aquí n1 era mayor. Entonces luego preguntamos si n2 es mayor que n3. Entonces si hasta aquí n1 era mayor, luego n2 es el segundo mayor, entonces mostramos el orden. ¿Cuál fuera el orden? n1 primero, luego n2 y luego el último sería n3. Pero si solo esto no se cumple, si n2 no es mayor a n3, entonces quiere decir quién es el mayor. n3 es el segundo mayor para esta parte. Entonces preguntamos si no se cumple eso, entonces mostrar si n1
como el primero mayor, luego sería N3 y luego sería N3, N2. Muy bien. Y luego aquí sería Finzi. Sí. ¿Ya está? Entonces, hasta aquí suponemos que N1 es el mayor. Si N1 es el mayor a N2 y N3, entonces recién preguntamos cuál es el segundo mayor entre N2 y N3. Si N2 es mayor, entonces mostramos N1, N2 y N3. Si no, entonces N1, N2, N3 y N2. Entonces ya está bien. Si no ocurre de que N1 es mayor que todos, entonces podemos preguntar si N1 no es, estaríamos seguros que N1 no es el mayor de todos, entonces nos queda saber entre N2 y N3. Entonces preguntamos si N2 es mayor que N3 y además N2 es mayor que aquí vamos a poner N3, aquí vamos a poner si N2 es mayor a N1 y también N2 es mayor a N3, entonces ¿quién sería el mayor? El mayor es N2 primer mayor, ¿no? Entonces nos falta saber cuál es el segundo mayor entre N1 y N3. Entonces preguntamos si N1 es mayor a N2, entonces entonces hasta aquí supondríamos que N2 es el mayor, ¿no? Entonces entramos y preguntamos si N1 es mayor a aquí está mal, N3 tiene que ser, ya hasta aquí suponemos que N2 es el mayor. Si N2 es mayor a N1 y N2 es mayor a N3, entonces el primer mayor es N2. Luego buscamos el segundo mayor entre N1 y N3. Si N1 es mayor a N3, entonces el orden para mostrar es primero N2, luego N1 y luego N3, ¿no? Si no ocurre esto, entonces el orden es N2 sigue siendo el mayor, luego N3, luego N1. Aquí es Finzi. Hasta aquí suponemos N2 mayor. Luego buscamos cuál es el segundo mayor entre N1 y N3. Entonces, si N1 es mayor a N3, N2, N1 y N3. Si no, entonces N2, luego sería N3 y N1, ¿no? Entonces, hasta ahí está súper bien. Si N1 es el mayor de todos, buscamos el segundo mayor. Si no, entonces suponemos que N2 o N3 son el mayor de todos. Entonces aquí preguntamos si N2 es el mayor de todos. Si es el mayor de todos, entonces hace todo esto. Y si no, entonces nos quedaría una sola posibilidad de que si no es N1 y tampoco es N2, que nomás quedaría sería N3 el mayor de todos. Entonces preguntamos aquí si ya sabemos que N3 es el mayor, entonces solamente nos queda averiguar entre N2 y N3, entre N1 y N2, entre N1 y N2. Si N1 es mayor a N2, entonces mostraríamos el primer mayor. Estamos diciendo que N3 era hasta aquí
primer mayor, luego mostramos N1 y luego N2. ¿Ya está? Si esto no fuera así, si no, entonces lo único que nos queda es mostrar el orden N3, N2, N1. Listo, y esto es fin sí. Sí, todos tienen su fin sí, todo está bien. Hasta ahí está bien, supuestamente. Lo vamos a ver al hacer correr. Aquí hay un proceso. Un proceso. Hay un error, nos fijamos. Fin proceso mal colocado, dicen. Esta parte de aquí sí, si no, no tiene su fin sí, ¿no? Entonces aquí ponemos fin sí. Sí, listo. Ahora sí está bien. Cada uno tiene que tener su fin sí. Ya está, hacemos correr y leemos. N1 digamos 4, N2 digamos 5 y N3 digamos 1, ¿no? Entonces está en desorden. Entonces nos muestra 5, 4, 1. Está bien, está mostrando en orden descendente. Otra vez hacemos la prueba con 1, 10. Entonces 10, 5, 1. Está bien, ¿no? Entonces está mostrando en orden, y esto es lo que es las estructuras de control selectiva anidadas. Prácticamente es hacerlo por descarte, ¿no? Si no es esto, entonces nos queda esta opción. Si no es esto, entonces nos queda esta opción, así. Y aquí también estamos utilizando el I, ¿no? Para que entre esta parte del sí, de verdad, de esta condición, tiene que cumplir esto y tiene que cumplir esto. Y recién entraría a hacer todo esto. Si basta que, cuando hay un I, basta que no cumpla uno de los dos, entonces no entrará. Se va a ir a la otra parte de false. Si quieren ver su pseudocódigo, entonces tenemos que hacer clic ahí y ahí tenemos, ¿no? todo nuestro diagrama de flujo. Muy bien, hemos terminado la clase, entonces espero que hayan podido aprender. Nos vemos o estamos en la siguiente clase. Chao.